Hola a todos. Cuando os grabo estas palabras, pues son las 6 y poco de la mañana del sábado 25 de abril. Habitualmente me suelo levantar por la mañana pues, a tomar un café y a leer si hay algo de novedades en coronavirus o en medicina en general. Pero hoy quería dejar esto grabado, son unas diapositivas que he ido preparando a lo largo de la semana porque entro de guardia, entonces hoy ya no me va a dar tiempo a hacer más vídeo. Y esta semana ha sido una semana compleja, con mucha información, muy estudiada, y quería comentaros un poquito antes de entrar de guardia qué es lo que hemos visto esta semana de nuevo. Os dije que me dierais una semana más, pues para que veáis que en una semana es verdad que da para mucho. Nos planteábamos estos días si aparecería inmunidad al pasar la infección. Bueno, pues parece que según se van conociendo los casos, sí que vemos que se crea una inmunidad con anticuerpos IgG y que esa inmunidad empieza a decaer a los 2 meses. ¿Significa que a los 3 meses nos vamos a reinfectar? No, este es un fenómeno que vemos con muchas infecciones, que a partir de los 2-3 meses los anticuerpos de memoria, los que nos van a proteger a largo plazo, empiezan a caer. Pero esta es una caída lenta y además nuestro sistema está preparado para rápidamente, si entramos en contacto con el virus de nuevo, volver a aumentar las inmunoglobulinas. No será una inmunidad para toda la vida, como por ejemplo puede ser una varicela, que no es para toda la vida, pero es para muchos años, pero sí que nos va a proteger probablemente durante 1 año y medio, 2, suficiente para que llegue la vacuna. Y decíamos si la vacuna llegará. Bueno, pues parece ser que ya hay estudios donde en primates, en monos, vemos que la vacuna no solamente es efectiva produciendo anticuerpos, sino que, como veis en estas imágenes, pues los monos que estaban vacunados no presentaban enfermedad y los que no estaban vacunados sí. Y se veía incluso en los pulmones que hay zonas de daño pulmonar que no se veían cuando teníamos al mono vacunado. Hay varios tipos de vacunas que están en estudio, pero una de las cosas técnicas es que decíamos al principio si se podrían hacer vacunas, porque los virus catarrales los vamos repitiendo cada X años porque no generan una inmunidad tan fuerte y además hay motivos técnicos por los cuales hacer una vacuna de coronavirus es difícil. Parece que sí que va a ser posible, pero hay que esperar. Estamos en unas fases muy precoces. A medida que van pasando los días también vamos entendiendo que los test pues, no nos dan unas respuestas muy cerradas o no nos dan respuestas cerradas del todo en todos los escenarios y tenemos que aprender a manejarlos dentro de un contexto clínico. No es lo mismo tener un positivo después de haber estado curado muchas semanas que tenerlo la primera vez. Sabemos que el paciente que da positivo y se contagia, el que es leve rápidamente negativiza o negativiza antes. Hay otros que tienen cuadros más graves que pueden seguir dando positivo un tiempo y al final se negativizan y a partir de la curación clínica, cuando el paciente ya está curado, vemos que hay algunos casos en los que el paciente ha dado negativo, se ha negativizado cuando se va de alta, se encuentra mejor, pero al cabo de un tiempo da positivo. Y no sabemos si eso es que se ha reinfectado otra vez, si es que le quedaba algo de virus por acabar de emitir, o si es que pudiera ser que el paciente sea portador. Son hipótesis que nos estamos planteando ahora mismo, porque clásicamente hemos dicho pues que probablemente sean restos del primer virus inicial, pero eso todavía no está claro. Hay que estudiarlo con un poquito de detenimiento. Sabemos que hay pacientes que dan positivo y dan positivo y dan positivo y cuando se van de alta están tan bien que los mandamos a casa, pero siguen dando positivo y siguen dando positivo hasta 50 días. Esto no sabemos muy bien cómo lo interpretamos, porque podría ser que sean restos del virus, pero también puede ser que el paciente haya quedado con una infección latente. Quiere decir, las defensas han frenado al virus, pero todavía sigue habiendo una pequeña cantidad y pudiera ser que son pacientes contagiosos. Incluso hay algunos pacientes que vamos viendo que dan positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo durante un tiempo. ¿Esto qué interpretación le podemos dar? Pues bueno, pudieran ser portadores o pudieran tener una infección latente así contenida por las defensas. Pues es una posibilidad. También puede ser que sean restos de la infección inicial. Y por otro lado, pues nos planteamos también la posibilidad de que esto sea una eliminación más o menos en picos o en fases, como muchos procesos biológicos hay que no son una línea recta. Y claro, estos test nos van a dar positivos, estos test nos van a dar negativos. ¿Por qué? Pues porque hay un punto de corte a partir del cual consideramos que la carga viral que hay es negativa, a partir de 40 repeticiones del ciclo de la PCR, podríamos decir, ¿no? Por simplificar. Entonces, bueno, queda mucho por saber de los test y sí que desde luego hay que hacer es, si uno ha pasado el coronavirus, aunque dé positivo o de negativo, tiene que seguir teniendo medidas de protección, sobre todo para los demás. Y ni siquiera sabemos si para uno mismo. O sea que sigamos manteniendo medidas de protección cuidadosas y vamos poco a poco conociendo esto. También hemos sabido que los test que nos lo venden casi como si fuera el test del embarazo, sí o no, bueno, pues no es tan sencillo de interpretar. Recientemente el Ministerio liberaba un documento
donde combinando las test de PCR y combinando estos test antigénicos, pues teníamos escenarios muy diferentes que luego hay que saber interpretar clínicamente. O sea que para interpretar los test no va a ser tan sencillo como hacérselos en casa, vas a tener que tener un médico cerca que sepa interpretarlos y que diga, bueno, pues en este contexto lo tuyo me lo creo, en este contexto lo tuyo es un falso negativo. Hemos estado viendo estas semanas y decíamos que íbamos avanzando, ¿no? Ya habíamos comprendido que había diferentes fases. La primera fase, que era la de la infección y la respiración viral. La segunda fase, que era la fase donde el cuerpo plantaba batalla en el terreno del pulmón. Y la tercera fase, que era la fase hiperinflamatoria que presentaban algunos pacientes. Y veíamos además que esto no es una neumonía al uso, sino que había una desencadenante a raíz de la infección viral que producía una inflamación muy importante y descontrolada y producía fenómenos trombóticos. También se producen cuadros de pequeños trombos en los vasos pulmonares. El segundo avance, y lo comentábamos la otra vez, fue el inicio del uso del tratamiento antiinflamatorio y antitrombótico. Y comentándolo con compañeros de otros hospitales, todos tenemos la sensación, falta todavía estudiarlo bien, ¿no? y todos estos datos que hemos generado ponerlos en consonancia y hacerlos un buen análisis, pero tenemos todos la sensación de que a raíz del uso de estos tratamientos antiinflamatorios, dichos en general, y de la profilaxis de los trombos, hemos visto que muchos menos pacientes bajaban a las UCIs. Y de hecho los pacientes de las UCIs, o sea, los médicos de las UCIs nos dicen que lo que queda en las UCIs mayormente son pacientes que vienen de atrás. Siempre hay alguno que se acaba torciendo, todavía no tenemos una comprensión completa de todo el cuadro, pero hemos visto un gran avance cuando empezamos a usar el tratamiento antiinflamatorio y antitrombótico. Bueno, pues esta semana tenemos ya datos de nuevos avances. Esta semana ha habido un seminario de varios especialistas a nivel nacional. Os dije que el conocimiento está repartido y tenemos auténticos cracks por todo el país. Bueno, pues hubo un seminario patrocinado por Pfizer, donde había una doctora, que es la doctora García Vidal, del Hospital Clínic de Barcelona, y otro doctor del Hospital La Paz de Madrid, donde han estado recogiendo muchos casos, y lo que veían es que el siguiente paso es el tratamiento personalizado. Porque dentro de ese patrón hiperinflamatorio y trombótico hay algunos perfiles que son diferentes. Y cuando hacemos el tratamiento según ese perfil concreto, veíamos diferencias muy importantes en cuanto a la mortalidad y en cuanto a lo bien o mal que están los pacientes al quinto día de empezar el tratamiento. Son diferencias de entre el 52 al 17, del 71 al 25. Quiero decir que son diferencias importantes. Estos datos tienen aún que publicarse, tienen aún que contrastarse bien, pero son datos preliminares que nos dan la sensación de que con este tratamiento personalizado vamos a poder dar un paso más en el tratamiento y en la mejoría de los pacientes, ¿no? Y finalmente, incluso esta semana ha habido un seminario muy importante de la Sociedad de Neumología Española, de la Sociedad de Patología Respiratoria, donde hemos estado hablando de qué es lo que va a pasar con estos cuadros pulmonares, porque todos estamos hablando de la mortalidad. Pues oye, yo ya lo he pasado, he sobrevivido, no he pasado... Bueno, pero es que no sabemos qué es lo que va a pasar con esos pacientes que vienen con el pulmón blanco en las radiografías, cuánta fibrosis, cuánta cicatriz va a quedar en el pulmón, esos microtrombos van a producir hipertensión pulmonar o van a producir algún tipo de daño. Bueno, pues los médicos ya estamos empezando a ver los primeros casos, pueden encontrarse casos de fibrosis pulmonar, estamos ya pensando cómo organizar consultas de seguimiento, cómo organizar una rehabilitación respiratoria el día después, ¿no?, de la epidemia. Como veis, cada semana cuenta, estamos avanzando mucho y no solamente en el tratamiento y en la supervivencia de los pacientes, sino en ir comprendiendo cómo puede quedar el pulmón. Probablemente muchos pacientes de ahora van a tener secuelas y si lo cogen dentro de un mes o dentro de 3, cuando tengamos mejores tratamientos, no van a tener secuelas. Lo dicho, parece ser que cada semana, como veis, pues vamos avanzando y la cosa va marchando para adelante, poquito a poquito, pasito a pasito, pero cuanto más tiempo nos deis, mejor. Bueno, y con respecto a la vuelta a la normalidad, pues ya veis que se están empezando a tomar algunas medidas, más o menos acertadas, comunicadas, pero poquito a poquito vamos volviendo a esa normalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que creo que aquí nos equivocamos a veces en tener claro el concepto. En la vuelta a la normalidad, pues bueno, nosotros estábamos en una normalidad al principio del todo, que teníamos nuestras vidas normales, pero luego empezamos a tener casos y empezó la fase de contención. ¿Vale? La fase de contención era aquella del principio, final de febrero, principio de marzo, donde cuando había un caso rápidamente intentaban localizarlo, aislarlo, hacer cuarentena en casa y localizar sus contactos, trazar los contactos, trazar los otros casos y ir haciendo aislamiento. Es contener la enfermedad, que no se disperse. Esto pasó al principio, pero llegó un momento en el que nos dimos cuenta que los casos se habían disparado y que ya era imposible, no llegábamos a contener la enfermedad. Entonces empieza esta fase donde la alternativa a esta subida tan exponencial y con tantísimas muertes, pues era intentar hacer mitigación, que es lo que hemos hecho, a un alto coste de sufrimiento, de estar en casa encerrados todo este tiempo, de sufrimiento de la economía, de cambios en nuestra
nuestras vidas que son muy brutales, pero bueno, hemos conseguido frenar un poquito esa curva. Esto es lo que llamaba Tomás Puello pues el martillo, ¿no? Aplanando esa curva que se iba a elevar, y ahora lo que nos planteamos es vamos a volver a la normalidad. El problema es que este no es exactamente el escenario. El escenario es que vamos a volver a la normalidad cuando tengamos el 70% de la población inmunizada o con vacunas inmunizadas, ¿no? Entonces, cuando intentamos hacernos una idea de dónde estamos, siempre decimos que hacen falta datos, hacen falta estudios serológicos. A lo mejor no podemos hacérselos a todo el mundo, pero por lo menos necesitamos hacer catas poblacionales, unos cuantos miles de test en cada una de las provincias, porque hemos visto que al igual que en otros países, la distribución de la enfermedad es irregular. En el Instituto Pasteur de Francia recientemente han publicado una serie donde ellos, con datos serológicos y estimaciones, calculan que al final, a principio de mayo, hacia el 9, 10, 11 de mayo, van a obtener una prevalencia, una población que ha pasado la infección del 15% en las zonas peores. Vemos, a comparación un poquito cuando nos vemos los mapas de España, que hay diferencias regionales importantes, es lo mismo que pasa en España, y por eso necesitamos datos, porque hay que establecer diferentes estrategias, a lo mejor por diferentes comunidades, pero también vemos que incluso en las regiones más afectadas hay un 15% de inmunizados, lo cual significa que queda todavía un 55% sensible a pasar la enfermedad. Y si aquí eran 15 y aquí eran menos, pongamos que sean 5, pues aquí queda un 65% por pasar la enfermedad. Con lo cual es imposible que volvamos a la normalidad si no podemos asegurar que vamos a volver a la fase de contención. No volvemos a la casilla de salida, pero sí que volvemos a un paso atrás. Vamos a coger un poquito de distancia, ahora hemos frenado la enfermedad a base de quedarnos en casa, lo siguiente que tenemos que hacer es controlarla, hay que volver a meter el genio en la botella, como decía en un artículo reciente. Entonces tenemos que volver a hacer test, tenemos que volver a hacer trazamiento de contactos y aislamiento. Y la principal pregunta para volver no es cuántas ganas tenemos de volver a la contención, no es cuánto necesita nuestra economía volver a la contención. La principal pregunta es si estamos preparados para hacer bien la contención. ¿Qué nos va a asegurar que esta vez sí que vamos a hacer la contención bien y no como a final de febrero? Y lo que nos lo va a asegurar es si podemos hacer test, si tenemos suficiente gente trazando los contactos, porque hace falta alguien que llame y que se entere de con quién has estado o quién tal. Aunque tuviéramos la aplicación, alguien tiene que interpretar esos datos y ponerlo todo en conjunto. Para volver a la fase anterior, para volver a encerrar al genio en la botella, necesitamos tener claro si vamos a poder hacer la contención, porque después viene lo que Tomás Puello llamaba la danza, y es que vamos a estar peleándonos con esta R de contagio que a base de hacer el confinamiento en casa hemos conseguido bajar en torno a 1, por debajo de 1, esta enfermedad la tenemos controlada, ¿vale? Cuando tenemos una R por debajo de 1. Y por encima de 1, cuando la R es mayor de 1, esta enfermedad se nos descontrola. ¿Qué es lo que intentamos? Tenerla lo más cercano a 0, pero si la tenemos muy cercana a 0 es porque el país está absolutamente parado y nadie se mueve de su habitación. Entonces esto es un problema. Lo que intentamos es tenerla en torno a 1. Pero para que esto no se nos descontrole, y hace poco veíamos un vídeo de Angela Merkel donde decía, en cuanto llegamos a 1,2, 1,3, esto se nos dispara y empezamos a tener otra vez las UCIs llenas. Pues es cierto, es un margen muy estrecho. Por eso empieza esto que se llama la danza, un cuidadoso movimiento alrededor del 1, donde tengamos la enfermedad suficientemente controlada, que no se nos descontrole, pero tampoco demasiado baja. Y para esto hay que hacer la contención. Estábamos hablando, hace falta tener claro el mecanismo de contención. Hablamos de qué va a pasar en otoño y si va a haber un rebrote más importante en otoño. Bueno, pues para todo esto es para lo que nos tenemos que ir preparando. No solamente para volver a esta normalidad, que ya sabemos que no va a ser así, que va a ser una fase de contención prolongada en la que nos tenemos que ir preparando a nivel estatal y a nivel individual para un otoño caliente, si hay suerte y el verano nos ayuda. Y si no, para una segunda ola, con lo cual tenemos que ir haciéndonos con protecciones, tenemos que ir habilitando nuestras defensas que estén lo mejor posibles, tenemos que ir aprendiendo todos a evitar la infección y a ir controlándolo. Tenemos que tener en cuenta que el Estado, con todo esto, y es una forma de expresarlo, ¿no? Pero está haciendo un gran experimento, porque no tienen evidencia, no saben qué podría pasar si hacen esta u otra medida. Y todos los países lo van haciendo, ¿no? Y vamos obteniendo datos de otros países, pues es que hay medidas que funcionan mejor, medidas que funcionan peor, medidas más inteligentes, menos inteligentes. Bueno, lo cierto es que a todos los gobernantes les gustaría tener una tabla como esta, ¿no? Donde pudiéramos saber cuánto afecta en la tasa de contagio, pues por ejemplo, tener un clima cálido y húmedo como el que podamos tener en verano, cuánto afecta hacer un diagnóstico masivo, cuánto afecta hacer un seguimiento de contactos, cuánto afecta cerrar el cierre de bares y restaurantes, cuánto afecta interrumpir las escuelas y universidades, y poder hacer una cuenta para decir, oye, pues haciendo todas estas medidas me quedo en torno a 1 y podemos seguir funcionando el país, ¿no? Y coger medidas menos gravosas. Y idealmente, pues hombre, algún día los gobernantes tendrán
unas tablas donde veamos cuánto es el beneficio en el contagio, cuánto es el coste económico e incluso cuál es el coste humano, ¿no?, de mantener todas estas medidas. Con todo esto quiero decir que nuestros gobernantes pues, van tomando decisiones más o menos acertadas, no vamos a entrar en ello, pero que las decisiones que toma el Estado responden, como un padre que tiene muchos hijos, responden a muchos factores, no solo a la salud y no solo al riesgo individual de contagiarse. Y estas decisiones, a mi entender, establecen un mínimo común denominador, un mínimo de lo que un ciudadano debería de hacer, pero no un máximo. La individualización al riesgo que tú puedas tener, porque tengas una enfermedad autoinmune, porque tengas las defensas bajas, porque tengas un tratamiento que te bloquea las defensas, porque tengas una patología que te predispone a ser de más riesgo, o porque no quieres coger esta enfermedad, pues la individualización va a depender más de ti. La solución que se cree óptima para el país puede no ser la óptima para ti. Por ejemplo, volver a partir de determinadas profesiones. Pues a lo mejor yo tengo una profesión periesencial, pero tengo una enfermedad que me hace de mucho riesgo. A lo mejor dicen que hay mascarillas solo para determinados rangos de la población, pero yo me voy a poner una mascarilla porque sé que me protege, y ese poquito de protección que me vaya a aportar, pues es un poquito menos de riesgo para intentar ir ganando tiempo, a ver si en vez de cogerlo dentro de un mes, lo cojo en otoño. Cuanto más vamos conociendo todo esto, mi consejo es cuídate más de lo que te obliguen. Queda mucho por conocer aún. Desde luego sabemos que las mascarillas ayudan, sabemos que el distanciamiento social ayuda, que la higiene de manos, que lo hemos hablado desde el principio, ayuda. Cuidado con lo que metemos en casa, con los fomites, cuando hacemos la compra, cuando entramos con la ropa, con los zapatos, todo esto. Y hacernos la serología a título individual puede ser de ayuda, pero como sabéis, vais a necesitar con alguien, aparte que el test sea bueno, vais a necesitar de alguien que lo interprete. Y probablemente haya que esperar un poquito y que se vaya organizando a nivel estatal a ver un poco cuál va a ser la estrategia. Hemos pasado la ola del tsunami, estamos empezando a bajar, todavía quedan muchos casos, quedan muchos fallecidos, pero hemos hecho un gran esfuerzo. Vosotros habéis tenido muchísima paciencia con el esfuerzo que estamos haciendo los sanitarios y con que no hemos llegado a todo, porque nos hemos visto absolutamente desbordados. Pero esta curva, como os digo muchas veces, los que la habéis aplanado sois vosotros desde casa, estirando cada uno con vuestro esfuerzo personal que estáis haciendo. Y resumiendo un poquito, pues cada semana cuenta, habéis visto que esta semana hemos adelantado mucho. El tratamiento nos va a ayudar antes que las vacunas, desde luego, y el confinamiento está ayudando antes que los fármacos. Y hay que volver a la contención, pero cuando volvamos a la contención tiene que ser con criterios epidemiológicos. Tenemos que ser capaces de hacer test, tenemos que ser capaces de trazar contactos y aislamientos, y tenemos que hacer estudios de seroprevalencia. Y si no podemos hacer test, porque imaginen que mañana no hubiera ningún test más, por lo menos tenemos que ir volviendo a la normalidad o a esa pseudo-normalidad por grupos de riesgo. Primero las poblaciones con menos riesgo, luego las poblaciones con más riesgo. En Estados Unidos recientemente hablaban de que necesitaban 300.000 personas para dedicarse a trazar contactos. No sé si nosotros sabemos cuántas nos hace falta a nosotros. Desde luego Estados Unidos es más grande que España, pero nos hacen falta unos cuantos miles de personas trazando contactos, llamando y localizando y haciendo que esta gente que lo necesite guarde cuarentena. Tenemos que prepararnos porque si volvemos alegremente a esa normalidad, pues lo cierto es que nos vamos a saltar otra vez la contención de la enfermedad y volveremos a tener otro brote epidémico. Bueno, ya para ir cerrando, pues recordaros que yo no represento a ninguna institución, ni tengo ningún color ni bandera, y bueno, pues simplemente lo que intento es ayudaros a vosotros. Están siendo unas semanas densas, me están llamando de algunos medios para colaborar, bueno, pues yo colaboro con el que me llame y me da igual el color que tengan, intento seguir siendo sensato y daros información veraz, pero es verdad que la agenda se va sobrecargando. Y esto me lleva al segundo punto, y os quiero dar muchísimas las gracias. Gracias. Me vais a llegar cientos de mensajes que me han dado ánimo en estos primeros días de jornadas iniciales y de gente que se puede haber molestado y de dudas y de sobrecarga de que no llegó a todo. Pues me anima muchísimo lo que me mandáis. Hay muchos ánimos que son para los sanitarios en general y yo se lo hago llegar a todos los equipos con los que yo coincido. Y nada, pues os quiero dar las gracias. Es verdad que como no llegamos a todo, he pensado este domingo, dado que este fin de semana tengo guardia y va a ser complicado hacer vídeos, he pensado este domingo hacer un directo. Lo vamos a hacer a las 12 de la mañana, hora peninsular de España, y bueno, pues en él vamos a intentar dar respuesta a algunas preguntas muy interesantes que me habéis mandado ya y a las que me podéis mandar en ese momento en directo, que intentaremos ir recogiendo, y así lo hacemos un poquito más interactivo. Es verdad que va a ser otro formato, va a ser más relajado, luego lo colgaremos y probablemente, pues bueno, siempre saliente de guardia uno dice alguna tontería, con lo que a lo mejor hasta nos reímos un rato. Espero veros allí, espero seguir siendo de ayuda y seguimos adelante. Mucho ánimo, ya veis que cada semana cuenta, intentar cuidaros mucho, intentar no coger esto aún porque vamos a conseguir vencerlo entre todos, pero sobre todo intentar que paguéis las menos consecuencias, las menos secuelas posible que ocurrirá. Cuanto más tarde lo cojáis, mejor lo vais a pasar y menos secuelas os va a dejar, ¿vale? Cuidaros mucho.